Tamaulipas protestan contra la Guardia Nacional y graban intento de secuestro y asesinato a plena luz del día. Me la están levantando. Y en Puerto Vallarta, Jalisco, investigan otro caso de abuso policiaco. Cálmate, cálmate. Bienvenidos al Caporal del 14 de abril. ¡Comenzamos! El pasado 10 de abril en San Pedro Garza García, Nuevo León, en específico en la colonia Valle Santa en Gracia, amanecieron pintadas, te muestro en pantalla en este momento, amanecieron pintadas 6 residencias y 4 vehículos con las leyendas CDN, que coinciden con el Cártel del Noreste. Y también hubo una pinta que dice "Aquí andamos". Ocurre algo que llama mucho la atención en este caso. Aunque el Cártel del Noreste opera en la zona norte, principalmente, como su nombre lo indica, en el noreste del país, autoridades no habían registrado la presencia de este grupo delictivo en este municipio en específico. Este acontecimiento confrontó a los candidatos a la alcaldía de San Pedro Garza García. El alcalde Miguel Treviño, quien busca la reelección de manera independiente, culpó en redes sociales al candidato del PAN, Mauricio Fernández, de promover una campaña de miedo. Como estás viendo el tuit en este momento que dice: se equivocan quienes promueven pintas y actos de vandalismo con toda la intención de molestar a los vecinos y continuar con su campaña de miedo. San Pedro no los necesita. Bueno, el candidato panista respondió a el alcalde. Mauricio Fernández tuiteó: ya chole, Miguel, ya ponte a trabajar. Ponte a jalar en lugar de inventar culpables. En la zona hay 3 cámaras de videovigilancia del municipio y hay alrededor de 12 cámaras de videovigilancia privados, de particulares, cuyas grabaciones fueron pedidas por las autoridades, pues para saber quién hizo justo estas pintas. El secretario de Seguridad Municipal, Gerardo Escamilla, descartó que estas pintas hayan sido hechas por el crimen organizado. Detalló lo encontrado en las grabaciones. Dijo que se trataron de actos vandálicos de personas que andan, de 2 personas que andan en un vehículo y que fueron captadas justo por las cámaras de videovigilancia. Aseguró que lo que los vándalos buscan es provocar molestia en la comunidad y descartó que se trate de la delincuencia organizada por considerar ellos dejan narcomensajes, pero no van a las casas a pintar, no van a pintar en los vehículos, según las autoridades locales. Ahora bien, pasaron las horas, pasaron los días y ayer, 13 de abril, aparecieron más pintas en el municipio. Ahora detectadas por la tarde en la colonia Lomas del Valle. Una decía: Rubén, vamos por ti. Un Rubén del quien, por cierto, pues las autoridades no saben nada. Hasta este momento, las autoridades no han podido determinar a ciencia cierta si fueron vándalos o si fue la delincuencia organizada. En Tamaulipas las cosas no mejoran en materia de seguridad pública. Hace apenas unos días te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura sobre una persecución en Nuevo Laredo, en el centro de Nuevo Laredo, que hizo la Guardia Nacional y que acabó con la muerte de al menos una persona inocente. Y vino acompañada de una protesta peculiar. Bueno, hoy hubo otra manifestación también un tanto peculiar, pero en Ciudad Victoria, también en Tamaulipas. Una manifestación en contra de la Guardia Nacional. Una manifestación conformada por cientos de integrantes de la Columna Armada General Pedro J. Jiménez, originarios de Hidalgo, de Mainero, de Villagrán, de Padilla, de Güemes, que se identifican como autodefensas. Se movilizaron al cuartel de la Guardia Nacional en aproximadamente 300 vehículos, entre camiones y camionetas, para protestar en contra de la Guardia Nacional. Lo que dicen es que pues la Guardia Nacional da protección a habitantes de un ejido del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Este contingente de aproximadamente, avanzó aproximadamente 75 kilómetros y llegaron justo frente a las instalaciones de la Guardia Nacional a protestar por apoyos. En específico, la protesta es por apoyos que la Guardia Nacional lleva
a habitantes del ejido Buenavista del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Estás viendo en pantalla justo parte de las manifestaciones. Aseguran que la Guardia Nacional lleva alimentos a los habitantes de este ejido, en un ejido en donde hay 48 órdenes de aprehensión que las autoridades no han cumplimentado. La protesta fue encabezada por la diputada local del PAN, Noemí Estrella, quien criticó la actuación de los elementos de la Guardia Nacional y pidió al fiscal del estado que se detenga a los sospechosos de este ejido. Posteriormente trasladaron esta manifestación a las instalaciones de la Fiscalía del Estado y pues esta columna, general Pedro J. Méndez, aunque se denomina como de autodefensas, es considerada por las autoridades como una organización con nexos con el crimen organizado. Mientras que en Tamaulipas, en una parte de Tamaulipas, unos se manifiestan en contra de la Guardia Nacional, otros pues ya quisieran tener una autoridad en momentos estratégicos. Y pues en otra parte de la entidad, en específico en el municipio de Ciudad Madero, fue videograbado un intento de secuestro que acabó en asesinato, a plena luz del día, en el estacionamiento del Walmart Miramar. Medios locales, ante la ausencia de información por parte de las autoridades estatales, federales y municipales, han difundido y han tratado de reconstruir lo que ocurrió. Han informado que la tarde del lunes, 2 presuntos esposos fueron abordados en el estacionamiento de este negocio, abordados por personas armadas a bordo de una camioneta y de un auto, quienes intentaron subir a una mujer a la camioneta. La mujer se resistió y el acompañante empezó a forcejear con los agresores hasta que fue asesinado este acompañante. Quienes grabaron este video pues no sabían cómo reaccionar tras el asesinato. Tras oír las detonaciones, huyeron del lugar sin que hasta el momento alguna autoridad haya informado qué fue lo que sucedió. Walmart aquí en la Unión Tamaulipas y Miramar aquí en la dirección de la Unidad Nacional, pero rápido son 4 vehículos que Yo creo que están tocando y están agrediendo a una mujer. ya es otra mujer a la que se están llevando. A ver, ya se chocaron, pero están agrediendo a una mujer, una camioneta. Sí, pero ¿Cómo la están levantando? traen armas largas. Sí. Ya la tumbaron. Ya la mataron. Ay, no. Córrele, Obviamente puse negros el momento de las detonaciones, pero bueno, se escucha justo lo que están diciendo las personas que grabaron. En julio del año pasado, te platiqué en este canal de la detención de Luis Alonso N. Estás viendo en pantalla. Entonces, él era titular de recursos humanos de la comisaría de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, en Jalisco. Fue detenido por sus compañeros de la misma Policía Municipal, acusado de abuso sexual infantil y también de corrupción de menores. Los que lo detuvieron aseguraron que lo sorprendieron con una niña de 10 años de edad desnuda en su vehículo. El caso pasó por muchas dificultades que también te estuve compartiendo posteriormente en este canal. La asesora legal de la víctima, por ejemplo, dijo que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses calculó un monto de 13,000 pesos como reparación del daño, con base en lo que le pudiera costar la terapia psicológica a la menor de edad, a la víctima. Sin embargo, hicieron un peritaje, la víctima, por el lado de la víctima, hicieron un peritaje en donde calcularon que la reparación del daño debía de estar cerca de los 950,000 pesos. Además, el acusado fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, pero no por corrupción de menores. Después de una serie de reclamos, de manifestaciones, el Poder Judicial corrigió o modificó esa determinación y también terminó vinculándolo por corrupción de menores. Actualmente, el detenido sigue un proceso penal y tiene prisión preventiva. Bueno, era importante conocer
este contexto, porque apenas ayer, en las últimas horas, ha circulado un video sobre un caso del cual ya se investiga abuso policíaco cometido en contra del padre de la menor de edad en cuestión. Ayer, martes 13 de abril, fue designado un nuevo comisario del municipio de Puerto Vallarta. Fue designado Rigoberto Flores Parra. Antes era subdirector jurídico de la comisaría municipal y fue nombrado por el alcalde interino Jorge Antonio Quintero Alvarado. Horas posteriores a la nueva designación empezó a circular un video que te voy a mostrar en unos momentos de la detención por parte de policías municipales donde se acusa justo abuso policíaco y se señala que fue una detención fuera de protocolo y realizada de manera violenta. 3 municipales participan en esta detención, aunque uno en específico es quien ejerce fuerza sobre la persona a la que están intentando detener. Y como ya te informaba, esta persona a la que están deteniendo es el papá de la niña de 10 años de edad, víctima de abuso sexual el año pasado. Tras darse a conocer este video, que ahorita, insisto, te lo voy a mostrar, el ayuntamiento emitió este comunicado en donde informó que separó del cargo a los 3 policías implicados y que ya está investigando su actuación en esta detención. Otra cosa, el detenido, el papá de la menor de edad, fue finalmente presentado ante la Fiscalía Estatal. No fue liberado tras la difusión de este video, incluso aún tras la separación del cargo de los policías municipales y la investigación. Te voy a mostrar justo el video del cual se está investigando este hecho, el abuso policíaco, y te recuerdo, en esta transmisión he hecho referencia a un video que te traje hace unos días en este canal, lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas y la Guardia Nacional. Si quieres más detalles, te dejo el link en la descripción de este video, así como aquí una tarjeta para que veas ese video completo. Ahora sí, te comparto el video por el cual están investigando la policía a policías de Puerto Vallarta. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Nos vemos también al rato con más información aquí, en este canal. Lo estás ahorcando, vale. Isaías. Cálmate. Nomás que se lo ponga, Isaías, cálmate. Ya. Isaías. Tranquilo, ya. Cálmate, vale. Ya, Isaías. Tranquilo, Isaías, tranquilo.